Hola de nuevo chicos y chicas, nuevamente su docente y amigo, Ariel Almonacid Arias. El día de hoy les traigo en este pequeño video tutorial una muestra de cómo podemos observar información básica del BIOS. Como nosotros sabemos y hemos escuchado, el BIOS, que significa Sistema Básico de Entradas y Salidas, es el componente que permite estructurar o configurar nuestra memoria ROM. La memoria de solo lectura que almacena información de manera permanente. Entonces, no olvidemos que la memoria ROM, como hemos mencionado en clases anteriores, es aquella que contiene los programas básicos del arranque del sistema y por medio del setup, que significa configuración, o por sí mismo ROM BIOS, vamos a generar la presentación y el reconocimiento de piezas fundamentales e indispensables que corresponden al hardware de nuestra máquina. Entonces, tengamos en cuenta que cada vez que vamos a ingresar o tenemos la intención de ingresar al BIOS o a la configuración de la memoria ROM, nosotros debemos reiniciar el equipo. Y existe en nuestro teclado una tecla específica que permite tal acceso. Generalmente suele ser F2 o en su defecto la tecla suprimir. Como observamos en este pantallazo, tenemos acá la tecla del, que es la misma tecla suprimir, y me está diciendo que es para ingresar al setup, que es la configuración del BIOS. F1 para continuar, F9 que es para seleccionar la secuencia de arranque. Cuando hablamos de secuencia de arranque referimos es el hecho de escoger el dispositivo periférico que va a contener la información por la cual deseamos bootear o dar inicio. Generalmente suele ser el disco duro, que es en donde se encuentran los archivos de nuestro sistema operativo. Y F8 para entrar a la configuración del sistema. Entonces vamos a suprimir SUPR. Al oprimir esta tecla nos encontramos con esta configuración. Esta es una BIOS un poquito viejita, entonces encontramos estos menús. Aquí no podemos manipular nuestro mouse, aquí solo podemos desplazarnos con las flechas de desplazamiento de nuestro teclado. Flecha superior, inferior, inferior, superior. Vamos a ver las partes más apremiantes. Al ingresar acá a la primera opción, observen, ¿sí? Características del semiconductor de óxido metálico complementario estándar. Con Enter ingresamos al submenú. En este menú encontramos lo que corresponde a la fecha y a la hora, que observamos en este momento está desactualizada, pero nosotros podemos cambiar esos valores oprimiendo las teclas Repay para aumentar y ABPay para salir de ahí. Con el tabulador, ojo, con la tecla tabulador, pasamos del mes al numerito del día. Luego pasamos y saltamos entre los años. No le olvide Repay y ABPay. Con el tabulador saltamos entre las pestañas. Ya terminado este parámetro vamos a pasar al de tiempo, entonces utilizamos la flecha de desplazamiento hacia abajo. Y nuevamente con el tabulador saltamos y hacemos los cambios con ABPay y Repay. Así seguimos observando. Entonces bajamos con la flecha al tercer elemento. Aquí observamos que hay tres que no están conectados, aparecen none, que son los canales 0, 1 y 1. Pero el canal maestro 0, que es IDE, al decirnos IDE, no olvidemos que es la sigla de dispositivo electrónico integrado, que en este caso es el que nos está mostrando información del disco duro. Aquí observamos que hay un disco duro conectado de 4 puertos IDE posibles. Con Enter ingresamos a observar la información de este disco duro, donde tenemos una capacidad de 82 GB, ¿sí? Tenemos la cantidad de cilindros y demás. Con Escape retornamos al menú anterior. Aquí podemos ver más información. Por ejemplo, imagínense que tiene una unidad drive de 1,44 MB, que esas unidades ya están obsoletas, memorias secundarias de almacenamiento. Tenemos acá en la parte inferior, tenemos la capacidad de la memoria RAM. Generalmente tenemos 457.728 kilobytes. Eso más o menos podríamos estar diciendo que contamos con una RAM de 512 megabytes. Bueno, vamos a darle Sky. Entramos al Advanced, a las características del sistema básico de entradas y salidas de modo avanzado. Al ingresar acá encontramos el primero, que es el que me permite, ingresando con Enter nuevamente, encontramos la configuración de la secuencia de buteo o la secuencia de arranque. Esta secuencia me permite decirle a la máquina o decirle a la memoria ROM cuál va a ser la primera unidad, en este caso Fields, en la que va a buscar los archivos de manera inicial. cuál va a ser la segunda unidad en la que va a buscar los archivos si es que no encontró nada en la primera
y cuál va a ser la unidad o memoria en la que va a buscar los archivos si es que no encontró nada ni en la primera ni en la segunda. En este caso tenemos configurada que busque primero por la unidad drive, entonces vamos a cambiarlo. Se recomienda siempre en los computadores por defecto de que la primera unidad sea la unidad lectora y run, o en su caso si vamos a bootear un sistema operativo por USB, pues va a ser la memoria USB, o una unidad CD-ROM por conexión USB externa. Lo mismo con las teclas Repeat y ABPATE, es que nosotros hacemos los cambios de unidades. Ya llegamos a esta, bajamos con la flecha de desplazamiento, aquí aparece disco duro, vamos a dejarla ahí, y acá podemos cambiarla si queremos otra unidad adicional, ¿sí? Bueno, USB CD-ROM, entonces ¿por qué tiene? Ya hecho eso, salimos nuevamente con Escape y vemos y encontramos más información de la máquina. Ya es información que particular, entonces ya pueden observarla usted una por una minuciosamente. Con Escape volvemos al menú principal, encontramos también, digamos, la frecuencia de la unidad central de proceso. No se les olvide que la frecuencia está en megahertz, o prácticamente la variable son los hertz o los hercios en español, sino que acá la connotación ya va en megahertz. Entonces ya eso es la velocidad, por así decirlo, en el rendimiento que tiene el procesador. No olvidemos que frecuencia es la magnitud de la física que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo. Entonces, muchachos, tengan en cuenta eso. Es importante e indispensable que nosotros conozcamos nuestra board. Posee un poco de elementos adicionales, a veces genera problema, toca resetearla. Tenemos que ingresar y hacer cambios, tenemos que cargar la configuración por defecto. Podemos utilizar y generar password a la misma memoria ROM. Y en la parte inferior tenemos la posibilidad de guardar y salir de la configuración o del setup, o simplemente de salir sin guardar. Acá modificar la BIOS, y son un poco de elementos más que requieren un conocimiento más profundo, pero en lo básico y lo que nos interesa para la instalación de software es saber generar la secuencia de arranque adecuadamente, conocer la capacidad de almacenamiento del disco duro, de por sí la marca del disco duro, la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM. En otras se nos mostrará también la frecuencia de la memoria RAM. También encontramos información, como les decía ahorita, para modificar por medio de la memoria ROM la fecha y hora del sistema, que muchas veces nos genera conflicto en algunas aplicaciones, en especial en los navegadores de internet. Entonces este es un modelo ya viejito, pero es importante que lo conozcamos. Entonces vamos a ver otro modelo a continuación. Bueno, aquí les presento otro modelo de BIOS u otro modelo de configuración de memoria ROM. Este, como ustedes pueden observar, es más dinámico, más colorido. Es una board más nueva con relación a las anteriores. Encontramos la información detallada. Vamos a hacer el proceso de ingreso, voy a reiniciar el equipo. En esta board el sistema de ingreso es inmediatamente se reinicia el equipo. Observan ahí en la parte inferior decía, oprimimos la tecla F2. Bueno, volvemos al menú. Esta board es muy dinámica porque esta ya me permite interactuar con el periférico del mouse y también del teclado. En la parte inferior encontramos la prioridad de arranque, es más dinámica. En este momento encontramos que la prioridad de arranque buteo va a ser la unidad lectora y la segunda va a ser el disco duro. Si yo ubico el puntero sobre la unidad, me muestra información detallada. Me está diciendo que es la unidad DVD-RW, Read Writing, de lectura y escritura. La unidad óptica, memoria secundaria, no lo olvidemos. Acá me está mostrando la memoria secundaria del disco duro, que es de marca Toshiba. ¿Sí? Incluso me está mostrando la capacidad de almacenamiento, 476.940 megas, aproximadamente 500 gigas. Bueno, si yo quiero que el computador arranque o bootee por el disco duro, simplemente lo desplazo hacia la izquierda con el clic sostenido. Pero para efectos de programación y de pronto de querer instalar un software nuevo con un sistema operativo desde un CD, entonces lo dejamos de segundo. Aquí encontramos información indispensable, la versión de la BIOS 0306, está el tipo de CPU, no olvidemos que es unidad central de proceso, procesador, ¿sí? Es de modelo Intel Core i3 y tiene una frecuencia de 3,40 GHz, no olvidemos que la frecuencia está medida en Hz, en este caso GHz, a diferencia de las memorias que todavía están en megas.
Tenemos la memoria total, tenemos una capacidad de almacenamiento de 2048 megabytes, aproximadamente 2 gigas o 2 gigas, gigabytes, ¿no? Bytes. No olviden que para la capacidad de almacenamiento utilizamos la variable byte, mientras que acá para lo que es la frecuencia o rendimiento utilizamos la variable hertz o hercios, que son 1.3 gigahertz o, como muestra la pantalla, 1333 megahertz. Ahora les voy a mostrar la configuración del modo avanzado. Acá en la parte inferior observamos que dice modo avanzado o la tecla F7, que si deseamos ingresar le damos a aceptar. Ya el modo avanzado me muestra un menú más detallado, nuevamente repitiendo la información, 3,40 GHz, que es la frecuencia de nuestro procesador, la marca del procesador, lo mismo que hemos visto ahora, ¿sí? Para nosotros hacer una configuración más o una observación más detallada, contamos este tipo de información, tenemos lo mismo, la frecuencia, se repite mucho la información, vea la frecuencia de la memoria RAM y la frecuencia del procesador. Tenemos las opciones avanzadas. Acá ya en configuración SATA vemos que esta board tiene puertos SATA, serial ATA, que son un poquito más complejos que los ATA o los IDE. Ingresando a este menú podemos ver la configuración de ella, que ya lo habíamos visto ahorita en la parte exterior. Teníamos los puertos SATA, que tenemos en uno de ellos conectada a la unidad DVD y en otros el disco duro Toshiba de 500 GB, como les había mencionado ahorita. O sea, más o menos aproximadamente 500.000 megabytes. Entonces así vamos ascendiendo. Back para retroceder y seguimos observando la configuración de puertos y demás elementos. Tenemos lo que tiene que ver con el monitor y aquí encontramos lo que es la secuencia personalizada de arranque, por eso hice arrancar. Bajando esta barrita de acá, nos desplazamos hacia la parte inferior para ver la secuencia de arranque que la encontramos acá. Prioridades, opciones de arranque. Opción de arranque número 1, la unidad lectora óptica o el Toshiba, que está en la opción número 2. Lo selecciono, aparece el submenú y lo selecciono, aparece el submenú. Cabe aclarar que igualmente en la board anterior que se mostró, generalmente existe una tecla específica que me permite seleccionar la unidad de arranque sin necesidad de que yo ingrese a la configuración de la ROM BIOS o del SETAT. Entonces oprimo esa tecla, suele ser F8, F9, F11 y simplemente me arroja el menú, particularmente de esta manera, para yo simplemente cliquear aceptar y arrancar por esa unidad. Tenemos las opciones herramientas y demás. Entonces esta es la board Asus con la versión que yo les dije a ustedes, para que por favor lo tengan en cuenta y hagamos un estudio más detenido y aprendamos a manipular estos elementos que son indispensables para la configuración de mi ROM BIOS y que los programas básicos del arranque del sistema funcionen correctamente. A continuación les voy a presentar otro modelo de configuración de BIOS o de memoria ROM. Este también es un poquito viejito. Observamos que tampoco permite la manipulación del periférico del mouse, solo con flecha derecha, izquierda. En el menú Main, encontramos la configuración principal, encontramos la velocidad del procesador, 1.6 GHz, ¿sí? Tenemos la velocidad o frecuencia del bus del sistema y tenemos la velocidad o frecuencia del sistema de memoria, 533 MHz. También observamos la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM, en este caso es una memoria de 2 GB o 2048 megabytes. Tenemos también la marca del procesador, un Intel Atom con una frecuencia de 1.60 GHz. Con las flechitas de desplazamiento observamos, aquí por ejemplo vemos la configuración del arranque, vamos a ingresar ahí y vemos información detallada sobre el arranque del sistema. Aquí encontramos configuración de periféricos, configuración de unidades. Para efectos de nosotros descubrir el disco duro, ingresamos acá, ¿sí? Y encontramos que nuestro disco duro es un Samsung, como ya lo hemos mencionado, de 1.60 GHz, que está conectado al SATA puerto 0. Con la tecla Escape salimos de esa información y así seguimos. En seguridad, pues lo que tiene que ver con la seguridad de la ROM BIOS, acá con lo que tiene que ver con la alimentación de corriente, y aquí en boot siempre tengan en cuenta que boot se refiere a secuencias de arranque. En secuencias de arranque estamos observando acá, les había dicho que era para definir la prioridad de los arranques. Aquí encontramos en la prioridad o menú de arranque, le damos enter, tenemos como floppy la primera unidad, con el signo menos la vamos bajando. La unidad CD-ROM está de segundas
La seleccionamos y con el signo más la subimos. Y dejamos el disco duro de segundas. Le damos Enter. Entonces observemos que ya tomó los cambios, CD-ROM de primeras y disco duro de segundas. Nuevamente vamos al panel de Exit o el menú Exit y aparecen las opciones: salir guardando cambios, salir descartando cambios, cargar la configuración por defecto y demás, descartar cambios la última y demás. Entonces vamos a darle salir guardando cambios o salgamos descartando cambios para no fluctuar la configuración que ya tenía nuestra BIOS. Es decir, él nos pregunta que si sí o no, entonces simplemente con oprimir la Y para confirmar o la N para cancelar, decimos yes. Bueno, en esta sesión les voy a compartir a ustedes cómo instalar un sistema operativo. Para efectos de este ejemplo va a ser el sistema operativo Windows 10. Un sistema operativo que se instala de manera muy similar al Windows 7, al Windows 8 y al Windows 8.1. Antes que nada quiero compartir adicionalmente con ustedes una aplicación o herramienta muy útil, sobre todo para nosotros que nos gusta llevar a cabo pruebas y verificar diagnósticos y que de alguna u otra manera no pretendemos o no queremos alterar nuestro sistema operativo original. Esta herramienta se llama VirtualBox. Es una herramienta que se cataloga como máquina virtual, en donde yo llevo a cabo operaciones de instalación de sistemas operativos, llevo a cabo pruebas en una parte virtual de mi disco duro como tal, que si llego a alterar o dañar un archivo, pues no me va a afectar ni a deteriorar los archivos propios de mi sistema operativo que se encuentran alojados en mi disco duro. Para nosotros abrirlo simplemente colocamos descargar VirtualBox o VirtualBox y vamos al sitio oficial, que es este: Downloads Oracle máquina virtual o VirtualBox. Seleccionamos el sistema operativo al cual va dirigido o dirigida esta máquina. Le damos acá. Al darle en este enlace automáticamente se nos inicia la descarga. Después de que realizamos la descarga, instalamos la aplicación y al abrirla nos genera este entorno de trabajo. En esta máquina virtual es que voy a proceder a instalar, ¿sí?, a modo de simulacro, el sistema operativo Windows 10. Obviamente para efectos reales, y como ya les había mencionado con anterioridad, si la instalación va a ser por una unidad lectora, es decir, voy a introducir el sistema operativo, se encuentra en un DVD, entonces debo configurar o bootear el BIOS para que la secuencia de arranque tome como primer dispositivo dicha unidad lectora. Si va a ser por USB, entonces debo bootear o secuenciar el arranque por la memoria USB. En este caso va a ser en unidad lectora. Después de que yo booteo como primer dispositivo la unidad lectora, segundo dispositivo el disco duro, pues obviamente al reiniciar el equipo debo estar pendiente de una señalización que me indica que debo presionar una tecla para iniciar por esa unidad precisamente establecida, que sería la unidad lectora, ¿sí? Bueno, retomemos. ¿Cómo se crea una máquina virtual? Este es el enlace o entorno gráfico del software máquina virtual. Entonces simplemente yo le doy nuevo, le doy el nombre a nuestra máquina virtual, le voy a poner Windows 10. Debo catalogar más o menos el significado. Es una herramienta de ¿qué? De Microsoft. Y acá si no me bota la opción, pues escojo Windows 10 o Windows 32, si es de 32 bits o 64 bits. No olvidemos que los sistemas operativos manejan estos elementos de bits y lo que representan es que entre más bits tenga, habrá mayor rendimiento en el elemento, debido a que posee canales adicionales para el tráfico de los mismos bits como tal, es decir, de la información, ya que la información de los sistemas operativos en la parte digital es bit, de bit a bit. ¿Listo? Entonces 30 y 64 bits es mucho mejor que 32 bits en el sentido de rendimiento y en el sentido de que permite la adaptabilidad de aplicaciones que sean un poquito más robustas. Pero de igual manera no podemos nosotros pretender instalar sistemas operativos de 64 bits en máquinas que poseen limitaciones de hardware, o sea de su parte física, porque entonces no va a haber un rendimiento óptimo y va a haber colisión y eso nos va a afectar el desempeño de la máquina. Entonces cogemos Windows 10 64 bits. No olviden que esto es un simulacro para efectos de usar la máquina virtual. Le damos siguiente. Acá me está diciendo que vamos a tomar 2 GB de memoria RAM, ¿sí?, que es la capacidad de almacenamiento de la memoria principal.
Le damos a dar siguiente, dejamos la opción establecida por defecto, crear un disco duro de máquina virtual, le decimos crear, dejamos esta opción preestablecida, imagen de disco de VirtualBox, le damos siguiente, reservado dinámicamente lo dejamos normal, le damos acá y acá le estamos estableciendo la capacidad de almacenamiento que va a tomar de nuestro disco duro. En este caso le vamos a decir que tome 32 GB. Debe ser superior obviamente al sistema operativo que pretendo introducir y a las demás aplicaciones o elementos que voy a agregarle a mi máquina virtual después de instalada. Luego digo crear. Ya él me montó la máquina virtual acá. Para ponerlos nosotros a ejecutarla, nos damos cuenta que dice Windows 10 pero que aparece apagada. Entonces simplemente le damos clic derecho y le decimos iniciar y inicio normal. Al darle inicio normal, él empieza a cargar y a reconocer. Generalmente pues obviamente va a buscar la unidad de la que corresponde o el volumen que corresponde a la unidad lectora, que es la F. Si venimos acá y comprobamos, vamos a observar que en el explorador de equipo vamos a observar que efectivamente la unidad que tiene el DVD es la F, este acá tiene la F. Nuevamente vamos a la máquina, le decimos que iniciar, ya estamos seguros que ahí es donde se encuentra el sistema operativo que pretendemos instalar de manera simulacro, obviamente ya con el DVD dentro de la unidad. Le decimos iniciar. Aquí nos salen unos mensajes que podemos cerrar, no nos afectan. Entonces él empieza a cargar. Esto que está pasando a continuación ya es el proceso normal que sucedería después de que ustedes bootean por la unidad lectora, oprimen su tecla indicando la intencionalidad de que se inicie por esa unidad lectora, o sea que se busquen los archivos del DVD que están ahí. Entonces ya los archivos empezarían a cargar, ¿sí? Estos archivos que se están cargando acá ya corresponden al contenido que tengo en mi DVD, en donde vamos a empezar simplemente a transmitir esos archivos que están en el DVD a mi disco duro, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, he adelantado un poco el video para que nos rinda el proceso. Posterior a la carga de los archivos llegamos a este pantallazo, donde escogemos el idioma, dejamos el normal, decimos español, recomiendo, pues no sé, buscamos nuestro español Colombia, Latinoamérica. Le damos siguiente, le decimos instalar ahora. Listo, ahora nos piden lo que es la clave del producto. En este caso pues como no contamos con una clave, entonces le vamos a dar omitir. Obviamente si tuviéramos la clave de activación del producto, que sería lo ideal, contar con el producto legalmente, con su licencia y todo, ¿sí? Obviamente lo colocaríamos acá, pero en este momento pues vamos a obviarlo porque no la tenemos. Le vamos a dar omitir. Listo, llegamos a la ventana en donde debemos leer los acuerdos de la licencia. Es lo que la empresa nos oferta y a lo cual nosotros, por ser los usuarios que instalemos el sistema operativo, debemos estar de acuerdo y aceptamos las condiciones. Después de hacer esos ajustes, chequeamos acá, acepto los términos de licencia en este checkbox o caja de chequeo y le damos siguiente. Nos aparecen estas dos opciones, actualizar y personalizada. Actualización corresponde a que nosotros vamos a buscar unas versiones posteriores, unas mejoras del sistema operativo a nivel de software. Entonces buscamos obviamente mejorar cada vez nuestro sistema. Para efectos de esta presentación vamos a darle personalizada, que es instalar Windows de manera avanzada. Bueno, dado esto, a nosotros nos arroja entonces la capacidad de almacenamiento de la cual disponemos en el disco duro. Como vimos y observamos, en la máquina virtual le asigné esta capacidad 30 GB. Entonces simplemente nosotros lo que tenemos que hacer ahorita es crear las particiones. Obviamente si ustedes van a llevar el trabajo sobre un equipo de un usuario que tenía ya un sistema operativo que empezó a fallar, o un sistema operativo que pretende modificar para una versión mejor o que se le mejore el rendimiento, van a encontrar acá lo que es el volumen de partición 0, partición 1, partición 2 y demás, si es que existen. Entonces, si ustedes están autorizados por el usuario o el cliente de eliminar esas particiones, sobreentendiéndose que se borraría toda la información del cliente,
Entonces tendríamos que seleccionarlas y a medida que las vamos seleccionando le damos acá donde dice eliminar. Al nosotros eliminar todas las particiones existentes en su momento, finalmente me va a quedar este espacio así, espacio sin asignar en la unidad 0, y la totalidad del disco duro que obviamente va a tener el computador al cual desean instalarle ustedes. En este caso, pues para mi ejemplo, 30 gigas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya teniendo el espacio sin asignar, voy a crear lo que son las particiones. Recomendación para los usuarios o para los clientes: créenle dos particiones. La partición C, que sería la que contará con el sistema operativo y las otras aplicaciones o programas que ustedes instalen, y la partición D, que sería para uso exclusivo del usuario, en donde ustedes le recomendarán al usuario que guarde toda su información personalizada, y de esta manera, al alterarse la partición C, simplemente borraríamos esta, reinstalaríamos esta y contaríamos aún con la información de la partición D. Es como modo de organización o modo de seguridad. ¿Cómo las creamos? Le damos nuevo. Si yo quiero crear dos particiones, por ejemplo, observemos que nos las dan en megabytes, entonces son 30.720 megabytes, que corresponden aproximadamente a lo que son 30 gigas. Entonces vamos a borrarlas y le vamos a decir que vamos a crear una por ejemplo, vamos a crear, para que me quepa el sistema operativo, una de 25 gigas aproximadamente. Entonces vamos a colocar 25.000 megabytes, que eso será un poco menos de 20, más o menos 24 gigas o algo. Vamos a darle a aplicar, le decimos que si está seguro, le decimos que aceptar, esperamos que cargue. Entonces me quedó la unidad de casi 24, observen, 23,9 gigabytes. Tengan en cuenta que todo sistema operativo genera un espacio automático de reserva para el sistema, como vemos acá. En Windows XP son 8 megas, en Windows 7 son 100 megas, en Windows 8 y Windows 8.1 son de 300 a 350 megas, y en este Windows 10 observamos que él toma 500 megas para el reservado del sistema. Algo importante: en este momento la partición para mí que aparecerá en el explorador de equipos posterior a la instalación va a ser C, es esta, sería esta, porque es la partición en orden 2. Hay muchas personas que ahí ya le dan siguiente, y lo que sucede y acontece es que instalan sobre la partición, y de los 30 gigas de disco duro se están desaprovechando 5,6 gigas, porque no tienen en cuenta que este queda con esta variable, espacio sin asignar en la unidad. Por lo tanto, yo selecciono este espacio que me queda libre, nuevamente le doy nuevo, él me bota el espacio disponible en esa unidad, entonces simplemente le voy a aplicar para que esta pase a ser la partición D posteriormente a la instalación. Así no estoy perdiendo ningún espacio de disco duro. Entonces ya tengo la partición que está reservada para el sistema, la partición 2, que sería ya mi partición C, y la partición 3. ¿Por qué digo la partición C? Porque yo al momento de instalar, este es otro error que se suele cometer. Si yo selecciono y le doy siguiente, pues me va a instalar en la partición 3, ¿sí? Si yo le doy acá en la 2, ya instalaría el sistema operativo en la 2 y quedaría en C. Observen que en la 2 aparece habilitado el botón siguiente. Si yo selecciono la 3, no. ¿Por qué? Porque dice que el espacio es insuficiente. No lo dice específicamente, pero obviamente el sistema operativo Windows 10 no cabe en un tamaño de 5,6 gigas, en un espacio disponible de 5,6 gigas. Entonces él automáticamente lo selecciona. Ya aquí en 23,9 gigabytes si caben los archivos del sistema operativo, y por eso habilita siguiente. Hecho esto, entonces le damos siguiente. Algo importante: si yo quiero eliminar la partición, es dándole acá en eliminar, pero cuando yo le doy formatear, es mantener la partición como tal, con el tamaño como tal, sino que simplemente voy a eliminar su información y le voy a restablecer lo que es el sistema de archivos nuevamente. Pero bueno, eso es una aclaración. Le damos siguiente. Tengan en cuenta, antes de continuar, que está la reserva del sistema. No se preocupen, no la vayan a eliminar, es automáticamente la crea el sistema y debe quedar ahí. Está la siguiente partición, que es el tamaño que le dimos, que por defecto para la posterior muestra va a ser la unidad C. Está la otra partición, que es la que va a quedar con la etiqueta D. Pero es importante que no queden espacios sin particionar, porque ese espacio se estaría perdiendo y sería desaprovechado del disco duro.
Entonces le damos siguiente, estando claros de que estamos ubicados en esta partición que para nosotros sería C. Ya el sistema como tal empieza a cargar los archivos. Hay unos sistemas operativos que al momento de darle formato a la partición solicitan el sistema de archivos que se pretende generar. Cabe aclarar que el sistema de archivo hace referencia a los métodos y estructuras de datos que usa el sistema operativo como tal, es decir, es la manera en que se organizan los archivos dentro del disco. Entonces tengan muy presente eso. Generalmente los sistemas de archivos ahorita son el FAT32, que significa tabla de asignación de archivos, y el NTFS, que es sistema de archivos de nueva tecnología. Ese NTFS es mucho mejor en vista de que otorga al sistema operativo mayores niveles de seguridad y mayor adaptabilidad a otras aplicaciones, entre otras cosas. En este instante nosotros no debemos oprimir nuevamente la tecla. Como ustedes observaron, él nuevamente arrojó el mensaje de oprimir la tecla, y ese mensaje es para nosotros indicarle al sistema que se va a reiniciar precisamente por la unidad lectora. En la segunda instancia ya no se debe oprimir, ya dejamos que continúen los archivos cargando normalmente, prácticamente ya los que se encuentran contenidos en el disco duro. Si nosotros volvemos a oprimir la tecla ante ese mensaje, pues lo que estamos logrando o lo que estamos perpetuando es repetir el ciclo, volver a hacer lo que ya hicimos, es llegar al proceso inicial de instalación. Entonces ese mensaje solo se oprime la primera vez cuando reiniciemos el equipo con el CD o el DVD dentro de la unidad. Ya la segunda vez no, porque ya los archivos fueron pasados al disco duro, por lo tanto ya no debemos oprimirlo, porque al hacerlo estaríamos reiniciando nuevamente y repitiendo el proceso de instalación anterior. Bueno muchachos, como vemos en este momento me está solicitando la clave del producto. Para obviar esto vamos a darle en hazlo más adelante. ¿Sí? Acá me dice que comenzar rápidamente o personalizar la configuración. Entonces vamos a observar qué posibilidades tengo. Vamos a darle usar la configuración rápida, en vista de que tenemos como algo de afán. Él empieza a hacer su configuración personalizada. Antes que nada, mientras está cargando este momento, quiero aclarar que ya en 2 ocasiones he adelantado el video. Obviamente hay que tener en cuenta que una instalación de un sistema operativo no se hace a la ligera, por lo tanto se ha adelantado el video. En primer momento, cuando se estaban cargando los archivos que se encontraban en el DVD al disco duro, y en el segundo momento cuando la máquina reinició por sí sola y empezó a preparar los archivos como tal para empezar a ejecutar esta actividad que estamos viendo en este momento. Nuevamente les hago la recomendación: no olviden que para estos sistemas operativos instalarse al primer momento, en la primera instancia, debemos estar atentos a que nos envíe el mensaje de oprima una tecla para iniciar desde el DVD o el CD. Ahí lo oprimimos, pero solo en ese momento. Posteriormente, para el Windows 7 y Windows 8 va a haber un reinicio en el que va a aparecer el mismo mensaje por segunda vez y no lo debemos oprimir. Para este Windows 10 van a existir 2 reinicios adicionales al primero. Esos 2 reinicios adicionales, en esos 2 reinicios no debemos ejecutar ninguna acción, dejamos que él siga, no oprimimos ninguna tecla, porque los archivos ya no están directamente desde el DVD, sino ya están en el disco duro. Por eso no necesitamos oprimir ninguna tecla, por lo tanto no necesitamos reiniciar nuevamente por la unidad DVD, para que por favor lo tengamos claro. Cabe aclarar también que se recomienda obviamente que para el proceso de instalación de estos sistemas operativos
En especial en las empresas debe contar con los parámetros de su licencia. Las claves deben estar asignadas porque en este canal más que todo se quiere verificar o validar de que el uso del software maneje las mismas condiciones que cuando se adquiere el hardware. El hardware nosotros vamos, lo compramos la torre, compramos la memoria RAM, compramos el disco duro, compramos un procesador y lo adaptamos físicamente. Todo eso tiene un costo, pero no podemos desconocer también los derechos de autor y derechos de producción de las empresas que desarrollan los software, que de por sí nos dan suficientes garantías y nos facilitan nuestros desempeños laborales y personales. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, la importancia de contar con la debida aprobación y la licencia de los paquetes o software que estemos utilizando e implementemos. Como podemos observar en este proceso, ya se ha reiniciado por cuarta vez el equipo, nuevamente cargando o terminando de validar los datos en el disco duro para precisar y dejar fijo y estable nuestro nuevo sistema operativo Windows 10. Bueno, hemos llegado a este momento. Tengamos en cuenta a quién pertenece el equipo. Es mío, es propiedad de mi trabajo de escuela. Vamos a darle catalogarnos como de propiedad nuestra. Le damos siguiente. Estas son configuraciones básicas. Esperamos unos segundos, hay que tener paciencia, ya hemos esperado bastante. Ustedes no lo notaron en vista de que he ido adelantando los procesos. Listo muchachos, hemos llegado a esta ventana. En este momento nos está pidiendo convalidar una cuenta de Microsoft. ¿Sí? Como sabemos, una cuenta de Microsoft es una cuenta de correo electrónico que me posibilitará comprar desde la tienda o ejecutar diferentes aplicaciones anidadas a dicha cuenta. En algunas ocasiones, al darle cuentas de Microsoft y de pronto no contar con la licencia o clave de producto, me generará algún tipo de inconvenientes. Entonces vamos a darle omitir a este paso, porque hay muchos estudiantes que introducen una cuenta Microsoft o clave Microsoft y después para el inicio de sesión se las van a requerir, bien cuando es un usuario exclusivo que usa la máquina, pero si es un equipo dispuesto, por ejemplo, a estudiantes o a varios usuarios, es algo complicado. Entonces vamos a omitir este paso. ¿Quién va a usar el PC? Le vamos a dar el nombre del PC. En este caso le vamos a poner Ariel. Darle seguridad, introducir contraseña. Si ustedes gustan colocar una contraseña, la colocan, de lo contrario no. Damos siguiente. Ya podemos ver nuestro perfil, ya tiene nombre de usuario, Ariel. Es la cuenta administrador que se le está asignando al equipo como tal. El sistema operativo ya está terminando de preparar sus herramientas. Está delegando la configuración por defecto que trae, configuración que posteriormente nosotros podemos ir modificando gracias a la posibilidad de cambio que el mismo sistema nos otorga. Listo chicos y chicas, aquí tenemos la nueva interfaz gráfica de nuestro nuevo sistema operativo. Entonces vamos a reconocerlo. Observemos ventana E, a ver si abrimos el explorador de equipos, le decimos la red, le decimos que sí, él ya empieza como a configurarme o a detectar los elementos que están buscando conexión con el ordenador, en este caso la selección de la red. Ahora si abrimos el explorador de equipos, vamos a observar si nos quedaron nuestras particiones, las que habíamos creado, están los accesos rápidos, venimos a este equipo y podemos apreciar de que contamos con las dos particiones, la C que nos quedó finalmente 16,4 GB y esta que al darle doble clic
Lo más probable es que me diga que no tiene formato, entonces vamos a formatear el disco. No olviden que formatear el disco es asignarle un sistema de archivos. Aquí en este preciso momento lo podemos escoger FAT32, tabla de asignación de archivos, o NTFS, que significa sistema de archivos de nueva tecnología. Entonces vamos a dejar sistema de archivos de nueva tecnología, es recomendable, y le decimos iniciar. Advertencia: borrará los contenidos, pues no tenemos ningún problema, y listo. Formato completo, listo. Acá contamos ya con la unidad. De igual manera, no olviden que ese formato lo pudimos haber ejecutado desde la misma instalación del sistema operativo. En el momento de crear las particiones donde les mostré que decía formatear, ahí podíamos haber seleccionado el espacio que designamos, el espacio de 5,5 gigas que designamos para D, y haberla formateado. Pero no tiene ninguna implicación negativa. Igual, pues como lo vemos acá, lo podemos hacer acá. Ya tenemos nuestro sistema operativo Windows 10. Vamos a observar las características. Windows 10 Pro, ¿sí? Ya lo demás es normal, información del sistema. Entonces es simplemente información que quería mostrarles. Cerramos. Con esto doy por terminada la instalación del sistema operativo. Tengan en cuenta lo siguiente, que para este ejercicio yo adelanté en varias ocasiones el video para evitar la demora de la carga de los archivos o de la preparación de los mismos. También tengan en cuenta que este proceso de instalación es muy similar al del Windows 7 y al del Windows 8 y al del Windows 8.1. Otra particularidad que no salió acá, que suele salir digamos en Windows 8.1, incluso en algunos sistemas operativos Windows 10, es que cuando vayamos a crear la cuenta, especialmente los Windows 8, porque como vimos acá, el Windows 10 nos pedía la cuenta de Microsoft, nosotros omitimos ese paso y no hubo problema, la creamos de manera local. Mientras que hay unos Windows 8 o Windows 8.1 que piden la cuenta Microsoft, y entonces nosotros debemos saltarnos ese paso. Buscar la opción en la parte inferior, cuando nos esté pidiendo la cuenta de Microsoft, buscar la opción en la parte inferior que diga cuenta local e meternos por ese ladito. Listo muchachos, espero que todo haya quedado claro. Cualquier apreciación positiva, negativa, obviamente de manera respetuosa, ahí está mi canal para que la hagan.